Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo aquí está haciendo un llamado a gente que entiende que el evangelio es una cruz que llevamos. Lamentablemente, con el pasar de los años, la esencia del evangelio se ha perdido en un alto porcentaje. Ese evangelio que predicó Pablo, que predicó Pedro, ese evangelio que se vivió en las catacumbas de Roma, que a muchos les costó su vida, murieron martirizados por causa de su fe, ha perdido su esencia a través de los años. Cuando vemos a Pablo decir, hablándole a los hermanos, y aquí no solamente hablándole, sino rogándole, le está diciendo que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué será sacrificio vivo? En una ocasión me encontré con una cantidad de personas que iban caminando sin zapatos, ancianas, jóvenes, hombres, caminando hacia la Duarte descalzos, aparentemente haciendo un sacrificio para, según ellos, agradar a Dios. A ese no es el tipo de sacrificio que se refiere el apóstol Pablo. Al sacrificio que se refiere Pablo es al que le hablábamos en otro estudio, donde él decía: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. O sea, lo llevo a ser un esclavo. Si ustedes leen a Romanos 6, encontrarán que el apóstol ahí dice: le pido que como ustedes para la maldad, para la iniquidad, presentaban su cuerpo, lo utilizaban, sus cuerpos eran utilizados para el pecado, para ir a lo que a Dios no le agradaba cuando estaban allá en el mundo. Ahora que están en Cristo, Romanos capítulo 6 a partir del versículo 1 pueden leerlo, yo les ruego que presenten ahora sus miembros como instrumento de justicia. En otras palabras, el cuerpo que ayer lo usábamos para el pecado, hoy lo vamos a usar para la gloria de Dios. Entonces, al sacrificio al que se refiere Pablo es cuando le negamos a nuestra naturaleza lo que a ella le gusta y que la palabra de Dios lo prohíbe. Porque hay muchas cosas que sí le podemos dar a nuestra naturaleza, a nuestra carne, que Dios no lo prohíbe. Pero cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo estamos sometiendo a lo que Él no quiere. Recuerden que Cristo, en una ocasión, dando la enseñanza de la palabra, los discípulos y los seguidores se la encontraban dura. Y Cristo dijo: mi palabra son espíritu y son vida. La carne para nada la aprovecha. En otra palabra dice: la carne y la sangre no heredarán lo incorruptible. Nuestra materia, nuestra carne, no heredará lo eterno. Esta carne se quedará aquí porque es materia. Por eso
Dios dijo en su palabra, polvo eres y al polvo volverá, a la materia, la carne va para el polvo. Entonces, como la carne no heredará la vida eterna, ella solo quiere lo de aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque no quieren que le hablen del sacrificio. Recuerden que Cristo dijo, el que me quiera seguir, porque Él no obliga a nadie, esto es voluntario, libre albedrío tenemos. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Pero eso es difícil. Negarle a mi carne lo que ella pide. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, oye, yo ando con un muerto encima. Mi carne es un cuerpo de muerte y tiene que acompañarme donde quiera que voy. Entonces, tomando en cuenta eso, aquellos que viven dándole todos los apetitos a la carne, todo lo que le pide, pueden estar seguros que para el cielo no van. Por eso dice el apóstol también, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces aquí el apóstol dice, les ruego, oigan los términos de Pablo, mis hermanos. Así que, hermanos, os ruego, ya no se lo estoy ni siquiera pidiendo ni enseñando, se lo estoy rogando por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, sacrificar tu naturaleza, llevándola a lo que ella no quiere. ¿Te has dado cuenta que muchas veces la carne te hace la guerra para que no vaya a la iglesia? Te hace la guerra para que no ore. Te hace la guerra para que no lea la palabra. A veces se hace que está más mala de la cuenta para no ir a cumplir con lo que Dios quiere. Pero cuando se trata de algo que a ella le beneficia, un viaje recreativo, usted anuncia un viaje para un lugar donde va a haber comida, va a haber muchas cosas que a la carne le gustan, la gente hasta paga para ir y van contentos, pero para una cosa de Dios la carne se opone. El que no entienda, óigalo bien, el que no entienda que tiene una lucha constante con esa naturaleza humana y que vas a tener que llevarla, como dice Pablo, al sacrificio vivo, va a tener una vida cristiana infructuosa. No se va a desarrollar en el evangelio, porque como dice en Gálatas también capítulo 5, andad en el espíritu, oiga lo que dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, dice el apóstol, lo que indica que la batalla grande que tiene un creyente es una batalla porque se opone, es una guerra entre la carne y el espíritu y la carne. Entonces, en esa gran batalla que se libra, el creyente va a tener que hacer un esfuerzo grande para decirle a la carne no y al espíritu sí. No se conformen a este siglo, está diciendo el apóstol, que es a este mundo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados. Aquí el apóstol está hablando de una metamorfosis. Hasta que el creyente no logra ser transformado, eso no es solo levantar la mano en un culto y decir yo acepto a Cristo y cantar coros y hasta a participar en un ministerio. La transformación es algo que la produce el Espíritu Santo. Cuando la palabra salvación se define, tiene tres partes teológicamente. La salvación, lo primero que debe pasar en el individuo es la justificación. Eso es que cuando usted viene a Cristo, la justicia de Cristo lo cubre y no importando sus pecados, la justicia de Cristo lo limpia. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vienen a quedar como blanca lana. Eso ocurre en la justificación. Pero después de la justificación viene lo que se conoce como la redención, que viene siendo lo que te redime, lo que produce en ti un cambio. Te pasan a ser hijo de Dios, pero entonces viene lo que es la santificación. Ese sí es un proceso largo, dependiendo hasta dónde usted le permita al Espíritu Santo trabajar. Es muy importante eso. Por eso ustedes se darán cuenta que hay quienes cambian rápido y hay quienes le pasan los años y los años y los años y no cambian. 10 años, 8 años, 5 años y la misma persona. No es porque Dios no quiere hacer la obra, es que como Él respeta el libre albedrío, el Espíritu Santo trabaja en la medida que usted y yo se lo permitamos. Él va a usar todas las herramientas para santificarnos, pero va a tener que ver mucho con el nivel de entrega. No todo el mundo se entrega igual al Señor. Por eso ustedes podrán darse cuenta que hay personas que en poco tiempo se desarrollan, que parecen cristianos viejos, y otros no. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Hay que renovar la mente. Esa mente hay que cambiarla. De hecho, el apóstol dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando seamos renovados en vuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es sencillo. Usted no podrá descubrir la perfecta voluntad de Dios para su vida si no renueva la mente. Porque es imposible, bueno, lo dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque eso hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, mientras no ocurre la renovación de la mente, una mente renovada va a ver todo diferente. Una mente renovada ahora va a ver lo que no se ve. Se va a concentrar en lo que tiene valor. Una mente renovada no va a estar atenta a las cositas triviales de aquí. Es fácil saber quién tiene una mente renovada porque no va a estar hablando cosas que no tienen valor.
no va a estar hablando sandeces, siempre estará utilizando bien sus palabras. Su mente es un depósito de la palabra de Dios. Entonces dice aquí el apóstol, cuando renueven el entendimiento, van a poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es, no se crea la última Coca-Cola del desierto. Cuando el creyente tiene su mente renovada, ese espíritu de grandeza desaparece de su vida. Porque ese complejo de superioridad, de creerse mejor que los demás, ese orgullo humano, desaparece cuando somos renovados por medio de lo que ocurre, el Espíritu Santo hace en nuestra mente. Cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, la iglesia, somos muchos la iglesia, ya sea en términos de lo que nos congregamos en palabra de salvación, podríamos decir somos muchos, como en términos general, la iglesia universal en todas las partes del mundo. Dice el apóstol Pablo que somos muchos en número, pero no todos los miembros tenemos la misma función, no todos hacemos lo mismo. Así nosotros, siendo muchos, dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, atiendan esto, la iglesia opera a través de dones repartidos en los miembros. Todos los cristianos tenemos dones de parte de Dios, que son amplios. A veces solamente la gente piensa en el don de lengua, en el don de profecía, pero obvian algunos que son a veces hasta más importantes. ¿Por qué hay diferentes dones? Porque como la iglesia tiene que ser edificada y el Espíritu Santo para operar en la iglesia tiene que hacerlo a través de los dones. Hay gente que está esperando que el Espíritu Santo aparezca en un viento recio y comience a hablar y a oírse voces en la iglesia. Ahí el Espíritu está hablando. Él no trabaja así. El Espíritu Santo trabaja a través de dones. El don que usted tiene, el que yo tengo, es del Espíritu Santo. Nadie tiene dones. Los dones son del Espíritu Santo. Utilizando a cada hermano en el área que él quiere. Porque dice que el Espíritu Santo le da a cada uno como él quiere. Lo que indica que yo he dicho en muchas ocasiones que cada creyente debe pedirle al Señor que le dé entendimiento para descubrir, saber cuál es su don. Porque de que tiene, tiene. A ti no te van a dejar en la iglesia solo para que caliente un banco. El Señor te salvó y luego puso dones, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y para el Espíritu Santo operar en medio nuestro lo hace a través de dones. Le da el don al predicador para hablar palabra de ciencia, palabra de sabiduría. El otro tiene don de sanidad. Todos esos dones
están repartidos en la iglesia. Y mire cómo dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque el don es una gracia que nos entrega el Señor. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Qué lindo ese don de servicio. O el que enseña, en la enseñanza. Precioso don de enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. ¿Se dan cuenta cuántos dones hay ahí? Y mucha gente solamente piensa en el don de profecía. El que reparte con liberalidad, el que preside, que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, ¿qué dice el 9? El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Honrar al otro. A la gente le gusta que lo honren. Pero aquí la palabra te manda es a honrar. Fíjense, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Que el deseo tuyo y el mío sea el de honrar a los demás y no estar buscando que nos honren a nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Hay cosas que requieren diligencia. Usted se levanta que perdió el sueño en la madrugada y el Espíritu Santo lo que quiere es que te pongas a orar. Pero qué batalla, porque entonces la carne no quiere. ¿Cuál es la diligencia ahí? Vas a tener que sacudirte y vencer lo que es esa oposición de tu carne a que no ore. Eso requiere diligencia. Pero también requiere diligencia congregarse. ¿Cuántas personas que se les pasa tiempo y no se congregan? Y lo único que necesitan es un poco de diligencia. Se le pasó la hora. Tienen que tomar una decisión. La vida cristiana tiene que ser una vida disciplinada. Tiene que crear hábitos. Si usted no crea hábito de ir a la iglesia, se va a aparecer a veces cuando va un predicador que le gusta. Hay que crear hábitos, hay que poner cada cosa en su lugar. Bueno, el domingo es para mi iglesia. No voy a aceptar ningún tipo de invitación. Yo no voy a trabajar un domingo tampoco, aunque deje de ganarme algo que se ve que va a ser extra, pero no te vas a bendecir. Tienes que poner diligencia en eso para tú poder cumplir el ministerio, hacer lo que Dios te manda hacer. Tiene que ser diligente. Eso es lo que está diciendo aquí. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente. No vivir una vida cristiana como que vamos cargando blog, amargado. Ni siquiera en la iglesia se le ve alegría. No. Aquí está diciendo ferviente en espíritu. Como le dijo David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Eso es ferviente. Lo que usted vaya a hacer para Dios, hágalo con calidad, con amor. Por eso fue que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo, ustedes han hecho tantas cosas, y le habló de muchas cualidades, pero al final le dijo, pero ustedes han dejado su primer amor. Recuerden de dónde han caído y vuelvan a las primeras obras. Dejó el primer amor, ahora va a la iglesia haciendo un sacrificio y es loco porque pasa el culto,
perdió el primer amor, no está ferviente. Y el que no lleve una vida cristiana ferviente, sirviendo al Señor con alegría, es muy difícil que otros que te vean van a tener interés en buscar a ese Dios que tú tienes. Porque la gente se interesa por el Cristo nuestro, por lo que ve en nosotros. Por eso muchas veces, aunque tengamos pruebas y dificultades, debemos orarle a Dios en lo secreto, pero no podemos salir con esa cara de derrota a la calle. Que la gente quiere ver lo que tenemos, no lo que le decimos, sino lo que tenemos. La gente está atenta a lo que es nuestra reacción en las situaciones difíciles. ¿Cómo reacciona uno que no tiene a Dios ante los problemas? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Reaccionamos igual o reaccionamos diferente? Todos tenemos vecinos, todos tenemos familia. Ellos van a darse cuenta cómo reaccionamos ante las situaciones adversas. Y si reaccionamos igual que ellos, no se van a motivar a buscar al Dios que nosotros tenemos. Por eso Pablo y Silas en la cárcel cantaban himnos al Señor y los presos lo oían. ¿Y qué pasó ahí? Se convirtió el carcelero cuando se iba a matar. Y cuando vio el milagro tan grande, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Así te van a decir a ti, hermana, hermano, dígame cómo yo consigo a ese Dios que usted tiene. Porque yo me estoy volviendo loco y a usted la veo que le pasó esto y aquello y la veo cantando y la veo para la iglesia aún con los problemas. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros los evangélicos pentecostales, aunque nos critiquen, pero tenemos que mantenernos fervientes. A Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Cristo lo dijo, el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Gozoso en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Lo que viene. Dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente, que es lo que te está pasando hoy. Las pruebas, las dificultades, las aflicciones, lo que te hace llorar. Dice el apóstol, esas aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Aleluya. Cuando usted piensa en lo que le espera, usted comienza. Recuerden a Esteban, cuando era apedreado. Esteban bajo una lluvia de piedras. Imagínese usted cayéndole piedra en la cabeza, en el pecho, en la espalda, en todas partes. Y lejos de lamentarse o gritar ante todas esas pedradas, lo que hizo fue que abrió los ojos y dijo, y los brazos, y dijo: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. En una situación como esa, recibiendo pedradas. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Gozoso en la esperanza, gozoso por lo que viene. Sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Ahí es donde la mayoría fallamos. Ay, la vida de oración, ahí es que casi todos fallamos. Oramos solo cuando tenemos la soga al cuello. Oramos cuando el problema llega. Oramos cuando no tenemos otra alternativa. Si nosotros oráramos siempre como cuando estamos en un callejón sin salida, ¿cómo sería nuestra vida cristiana? Pero lamentablemente queremos aumentar la oración cuando ya el problema llegó. Aquí el apóstol está diciendo constante en la oración. Constante. Ustedes ven esa gotera que le da una piedra constantemente, al final le hace un hoyo. ¿Qué dice la palabra en Lucas 18 sobre la viuda y el juez injusto? Dice Cristo, había un hombre
que ni le temía a Dios ni a los hombres, un juez malo, y había una viuda que quería que le hicieran justicia, y todos los días iba donde ese juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no le prestaba atención, pero ella iba todos los días, todos los días, todos los días. No es fácil volver a donde te tratan con indiferencia, pero ella se mantenía ahí, ahí, ahí. Y dice la palabra que al final el juez dijo: aunque ni le temo a Dios, ni respeto a ningún hombre, pero porque esta viuda viene todos los días y me molesta, no sea que me saque de mis cabales, le voy a hacer justicia para salir de ella. Y dijo Cristo: ¿oyeron lo que dijo el juez? Y si eso es el juez injusto, ¿qué será mi Padre que está en los cielos? Le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. El juez injusto atendió a la viuda por su insistencia, y dice Cristo: ¿oyeron eso? ¿Y cuánto más mi Padre celestial? ¿Cuánto más mi Padre a sus escogidos que le claman día y noche? ¿No le va a hacer justicia? Claro, pero hay que ser constante. Nuestro problema es buscar a Dios de sopetones, cuando estamos emocionados o tenemos muchos problemas. Aquí el apóstol Pablo dice: constante en la oración. El 13, muy importante: compartiendo para las necesidades de los santos. Esto quiere decir compartir lo poco o mucho que me entra con los que tienen más necesidad. Eso es bíblico. El cristiano debe compartir sus bendiciones. Eso le va a permitir tener más, porque dice el apóstol Pablo: el que da pan al que come y semilla al que siembra, dice, aumentará su sementera. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, recibiendo gente en su casa, bendecía a los que os persiguen. Ahí se está poniendo difícil la cosa, porque a lo que estamos acostumbrados nosotros es amar a los que nos aman. Jesús dijo: si tú amas a los que te aman, ¿qué de extraordinario está haciendo? Dice: porque hasta los gentiles, los publicanos aman a los que lo aman. Pero si tú amas al que te aborrece, si tú oras por los que te calumnian, será hijo de mi Padre, dijo Cristo, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Bendice a los que te persiguen. Lo que te dice tu naturaleza humana y el hombre natural es: maldícelo. Que Jehová te consuma. Que Jehová te dé el pago de lo que me está haciendo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo aquí: bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigáis, porque nosotros no somos llamados a maldecir, es a bendecir. Nosotros debemos producir bendiciones por todas partes, como aquella planta, el álamo, que perfuma el hacha que lo corta. Cuando le meten el hacha para cortarlo, el hacha sale con olor. De nosotros debe salir eso, que quien nos hiere sea bañado con el perfume de nuestras bendiciones.
Gozao con los que se gozan. Alégrate de la bendición de tu hermano. Si un hermano va contento a contarte un testimonio, no le dañe el momento. Miren, a veces todos los que hemos pasado por el proceso, hemos tenido esos momentos cuando alguien viene a contarnos de cómo Dios le suplió, cómo Dios lo bendijo, y usted sabe cómo usted está pasando una situación difícil. Y uno, en esos momentos, aún uno pasando una situación, debe celebrar con el hermano. Hermano, usted mire cómo Dios me dio este carro. Ay, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar. Y usted sabiendo cómo usted se encuentra, pero usted se va a gozar con él. Te están contando un testimonio de cualquier cosa que le pasó. Gócese con el hermano. Eso es lo que está diciendo aquí, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Eso nos toca también. Hemos tenido que llorar con aquellos que lloran. Eso es bíblico. Compartir con el que está en un dolor. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándote con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 18. Si es posible, atiendan esto. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice en cuanto dependa de ustedes? Porque el apóstol sabía que hay gente que aunque usted haga todo lo posible por estar en paz con ellos, ellos no van a estar en paz contigo. Hemos hablado con muchos hermanos que le piden consejo a uno y le dicen, pastor, ¿qué yo hago? Porque yo fui el ofendido y la ofendida y yo le he pedido perdón aun cuando yo tengo la razón y esa persona no hay forma de que me perdone y no cambia su actitud hacia mí. Bueno, ahí te está diciendo la palabra, si es posible en cuanto dependa de ti, tú hiciste la diligencia, tú quieres estar en paz con ella o con él, pero ya si él no quiere, eso no es un asunto ya tuyo, ya eso hay que orar y dejárselo a Dios. Usted va a hacer toda la diligencia para estar en paz con los demás. Pero si de todas maneras no quieren, entonces usted deje eso en la mano del Señor y gócese. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ore a Dios y dígale, Padre, permíteme que a la persona que menos me quiere, yo le pueda servir un día. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Hay quienes creen que es candela. No. Eso no quiere decir candela. Ascuas de fuego quiere decir vergüenza. Cuando usted le sirve a alguien que tenía un concepto de usted diferente, que usted era una persona mala, y resulta que usted en un momento dado le sirve, le ayuda, le da una bofetada sin mano, entonces el ascua significa, quiere decir en griego, le llena la cara de vergüenza. Ascua de fuego es llenarte la cara de vergüenza, porque tú dices, wow, tanto que yo hablé de él y mira cómo me trató
lo que hizo por mí y el concepto que yo tenía de él. Y mira cómo me ha servido. El 21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la mejor arma para el mal. Vencer el mal con el bien. Cuando los hermanos de José pensaron que la venganza que utilizaría José los llevaría a ellos a la muerte, José lloró con ellos y le dijo, no hay para qué recordar eso, ese pasado. Todo lo que me pasó lo permitió Dios para bien, porque el corazón de José no tenía rencor. Entonces, mis hermanos, no sea vencido por lo malo, no te deje provocar. Jesús fue más lejos. Jesús dijo, si te quieren poner a pleito y te quitan la túnica, déjale la capa. Ellos usaban una túnica y una capa encima. Costumbre hebrea. Eran dos prendas de vestir. Si alguien va a provocarte, le dijo Cristo, y te quitó la túnica, la que está arriba, también dale la capa. Toma, llévate tú también. En otras palabras, mira, yo para no tener problemas, para yo estar en paz, quédate con todo eso. Fue lo que Cristo quiso decir. Entonces, vamos a vencer el mal con el bien.